Hoy vamos a tratar el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. A ver, ¿qué podemos decir de las razones trigonométricas de ángulos agudos? Son los distintos, ¿no? Son los distintos cocientes, o sea, esto proviene de una división, son resultados, ¿no? De una división, cocientes que se obtienen entre las longitudes. Estos son longitudes de los lados de un triángulo. Si tú tienes un triángulo, estos son sus lados, ¿no? Tiene tres lados, un lado, ¿no? Con respecto a uno de sus ángulos agudos, ¿no? Estos son ángulos agudos. Miren. Estos son un ángulo agudo alfa y este es beta. ¿Sí? Las razones trigonométricas de un ángulo agudo, en este caso el ángulo va a ser θ, se definen como sigue. A ver, tenemos seno, ¿no? Que es igual a cateto puesto sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿no? Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, acá sea un triángulo rectángulo, observe. ¿Por qué se le dice triángulo rectángulo? Porque forma un ángulo recto, o sea, de 90 grados acá. ¿Sí? Estos son los vértices, ¿sí? Y estos son sus lados. Si acá es A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, todos los vértices, y sus lados que le corresponde va a ser con letra minúscula. Si acá es A mayúscula, al frente va a ser A minúscula. De la misma forma acá y de la misma forma en C. O sea, ¿qué significa? Que B representa toda esta longitud, C representa esta longitud de su lado y A representa toda esta longitud. ¿Sí? Para eso nosotros conocemos ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Que A al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado, ¿no?, del cateto opuesto más al cuadrado del cateto adyacente. ¿Sí? Recuerda que estos dos son catetos, ¿no? Tanto C como B son catetos. Acá lo determina, donde B y C son los catetos. B y C son catetos. Dependiendo el ángulo que tú trabajes, ¿no?, se determina si es opuesto o adyacente. ¿Sí? Y alfa y beta son los ángulos agudos, ¿no? Alfa y beta son ángulos, o sea, menor que 90 grados. ¿Sí? Y como tú puedes apreciar acá, si nosotros trabajamos con el ángulo alfa, ¿no?, podemos determinar esto. Si trabajo seno de alfa, ¿no?, la función seno es igual al cateto opuesto. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto opuesto? En este caso es al frente del ángulo alfa, que es B. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es A. ¿Sí? Siempre este va a ser la hipotenusa, esto no va a cambiar nunca. ¿Sí? ¿Entendido? Coseno de alfa. ¿A qué es igual el coseno de alfa? Al cateto adyacente, ¿no?, sobre la hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto adyacente? Está compuesto por C, ¿sí?, la longitud C. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. De la misma forma tenemos acá la tangente de alfa. ¿Por quién está correspondido a la tangente de alfa? Sobre el cateto ¿qué? Opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ¿quién es el cateto opuesto? B sobre quién? Sobre C. ¿Sí? ¿Y qué te das cuenta? Una vez que has determinado seno, coseno y tangente, que esto se vuelve a repetir, pero de forma inversa. Miren, tenemos acá la tangente que es B sobre C y la cotangente es invertida. Miren, C sobre B. De la misma forma va a pasar con la secante. Si observas, el coseno es su inversa. Mira, ve, acá es C sobre A, acá es A sobre C. De la misma forma tenemos el seno. El seno está compuesto por B sobre A.
Y la cosecante, que es su inversa, sería A sobre B. ¿Sí? De repente un método práctico, de repente muchos de ustedes se han olvidado, y una forma bien práctica de poder aprender, ¿no?, esas 6 razones trigonométricas, ¿no? Como pueden ver, tenemos acá las razones trigonométricas inversas. Como puedes apreciar acá, tenemos las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas 6 razones trigonométricas podemos descomponerlo de esta forma. Mira, un método práctico: co, ca, ji, ji. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Repetir esta parte, pero en forma opuesta en la parte de abajo. Miren, co, ahí está, ca, ¿ves? Co, ca, ji y ji, ¿no? Y de repente tú eres profesor, ¿y esto qué cosa es? Recuerda que si te hablan de seno, estoy hablando del cateto que opuesto sobre quién, sobre la hipotenusa. De la misma forma, si te hablan del coseno, ¿qué cosa es? ¿Cómo está compuesto? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, ¿cómo está compuesto? Pues el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Secante, ¿no?, hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante, ¿no?, hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Qué puedes apreciar? Lo mismo de acá. Mira, le estábamos diciendo de que esto es su inversa. ¿El seno con quién? Con la cosecante. Eso también ocurre lo mismo. Mira. El seno y el último, ¿quién es? La cosecante. Y si te das cuenta, está invertido. Mira. De igual forma, el coseno con quién? Con la secante. Mira, si acá es K, Ji, acá está invertido. Ji, K. Lo mismo pasa con la tangente. Co, K. Y la cotangente, ¿qué es? K, Co. ¿Te das cuenta? Es un método práctico para que de repente para ti se te haga más fácil hallar las 6 razones trigonométricas. Gracias. Buen día, alumnos. Vamos a desarrollar el primer ejercicio de trigonometría. Como pueden apreciar, tenemos la cotangente del ángulo alfa, que es 2 sobre 3. Y alfa es un ángulo agudo. Hallar E es igual a 9 cosecante al cuadrado de alfa. Bueno, como podrán ver, esto le corresponde a las entidades trigonométricas, ¿no?, la cual vamos a hacer una gráfica de un triángulo rectángulo, la cual vamos a ubicar esta cotangente, que es 2 sobre 3. ¿Sí? A ver, vamos a trazar el triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos, en este caso, a hacer una gráfica del triángulo rectángulo, ¿sí? Recuerde que el ángulo nos está diciendo que es agudo, ¿no? Es un ángulo agudo. Recto, ¿no? En este caso mide 90 grados ahí, la cual el ángulo alfa con el que vamos a trabajar está ubicado en este lado, ¿no? Eso significa que acá queda el cateto opuesto, acá el cateto adyacente, y al frente de 90 queda la hipotenusa. En este caso, nosotros sabemos que la cotangente, en este caso la cotangente es cateto adyacente sobre el cateto opuesto. O sea, este es el cateto, ¿no?, el cateto adyacente, y este es el cateto opuesto. Eso significa, de abajo de hacia arriba, o sea, es 2, ¿no? Y acá que viene a ser entonces 3. Exacto. 2 tercios. Entonces, ¿qué me pide a mí? La cosecante. Bueno, sabemos que la cosecante, ¿no?, te pide cosecante al cuadrado multiplicado por 9, pero en sí la cosecante sola, ¿qué viene a ser? La hipotenusa sobre el cateto que adyacente. Muy bien. Entonces, no conocemos la hipotenusa, pero sí conocemos el cateto. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Exacto, vamos a tratar de hallar esta hipotenusa. Vamos a darle H, vamos a darle H, ¿sí? H, es H,
¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir de h? ¿Cómo podemos hallar h? Ustedes ya saben, h va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? De 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Por lo tanto, h va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 4. Si sumamos, ¿no? Si sumamos, me sale es 3, o sea, raíz cuadrada de 3. Eso significa que acá he conseguido ya la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 3. ¿No? Por lo tanto, ya puedo hallar lo que me están pidiendo, ¿no? Me están pidiendo hallar E es igual a 9, que multiplica a la cosecante de alfa todo al cuadrado. Si reemplazamos, ¿no? Entonces E va a ser igual a 9, que multiplica la cosecante de alfa. Pero dime tú, la cosecante de alfa ya hemos visto que es qué cosa, la hipotenusa, en este caso, raíz cuadrada de 13, ¿no? ¿Sobre quién? En este caso, secante y cosecante, sobre 3. Ahí está. Bien. Cerramos y le vamos a cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá podemos decir esto: 9 está multiplicando la cosecante, secante y cosecante. O sea, tenemos acá la hipotenusa, ¿no? Sobre el cateto opuesto. Así, así para que lo puedan entender mejor. 9 por h sobre el cateto opuesto elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso significa que si desarrollamos todo esto, nos va a quedar 9. Este 2 afecta tanto arriba como abajo. Al 2 lo va a simplificar y se me va a quedar 13 nada más, con 13. Pero este 2 también afecta al 3, o sea, 3 al cuadrado sobre 9. De esa forma. Por lo tanto, si simplificamos, está quedando el que es igual a 3. Entonces, como pueden ver, ya hemos hallado E, es igual a 9 cosecante al cuadrado de alfa, ¿no? Entonces, tenemos ahí las 6 razones trigonométricas. Miren, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya hemos hallado, ¿no? En este caso nos estamos pidiendo 9 cosecante cuadrado. Hemos terminado y luego vamos a pasar al siguiente ejercicio. Continuamos con el ejercicio 2. Si beta es un ángulo agudo y 3 que multiplica por tangente de beta es igual a 1, calcule R es igual a la secante al cuadrado de beta menos la cosecante al cuadrado de beta. Entonces, partimos de este dato. Este 3 está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. En este caso me está quedando de que la cotangente, ¿no?, del ángulo beta va a ser igual a 1 sobre 3. Luego, esta razón trigonométrica lo ayudamos con el triángulo rectángulo que vamos a trazar en este momento. ¿Sí? Vamos a trazar en este lado el triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a trazar el triángulo rectángulo, lo cual lo va a ayudar a poder visualizar, ¿no?, las otras razones trigonométricas, siempre y cuando vamos a conocer sus lados, ¿no? En este caso tenemos la cotangente del ángulo beta. Acá está el ángulo beta, es un ángulo agudo, ¿no? Y la cotangente, recuerden que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, o sea, 1 y acá es 3. Entonces, por Pitágoras, de igual forma, es h. Entonces, h es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Por lo tanto, h es igual a 9 más 1. La raíz cuadrada sería h es igual a la raíz cuadrada de 10. O sea, ya tengo la hipotenusa que es raíz cuadrada de 10.
¿Sí? Bueno, tengo que calcular R va a ser igual a ¿qué? A la secante. En este caso tenemos secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. O sea, raíz de 10 entre 1, raíz de 10. Pero ¿cómo está? Elevado al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 10 va a estar elevado al cuadrado. Menos la cosecante. Si este secante, este es la cosecante. O sea, raíz cuadrada de 10 sobre 3, pero va a estar elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de 10 sobre 3. Pero va a estar elevado ¿qué cosa? Al cuadrado. Entonces, si desarrollamos, podemos simplificar el índice con el exponente, ¿no? Si acaso solamente hay un 2, simplificamos, ¿qué me queda? 10 menos, este 2 afecta tanto arriba como abajo, o sea, arriba el índice, ¿no? Y 3 al cuadrado, o sea, si yo simplifico me va a quedar 10 sobre 3 al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado 3 por 3 es 9. Entonces, tengo acá una resta, multiplico y resto, o sea, 9 por 10, 90 menos 10 sobre el mínimo, que es 9. En este caso, si resto, ¿cuánto me sale? 80. 80 sobre cuánto? Sobre 9. Muy bien. Entonces, como puedes apreciar, el primer punto que hemos tratado es tratar de despejar, ¿no? Esta cotangente beta. Como 3 está multiplicando, pasó a dividir y hemos despejado, ¿no? La cotangente beta. Y la ubicación de esta cotangente beta sabemos que es el cateto, ¿qué cosa? Adyacente sobre hipotenusa. O sea, este debería ser el cateto adyacente. Y este cateto opuesto, mejor dicho, ¿no? Opuesto. Acá lo escribo, el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Y este es la hipotenusa. Entonces, 1 y 3, ¿no? Oye, me faltó la hipotenusa. ¿Y cómo hay una hipotenusa? Por Pitágoras. Acá está Pitágoras. Listo. Una vez conozco la hipotenusa, ya reemplazo lo que me piden hallar, que es la secante. En este caso, la secante es raíz cuadrada de 10 sobre 1. Pero raíz cuadrada de 10 sobre 1 es raíz cuadrada de 10. Pero está elevado, ¿qué cosa? Al cuadrado. Menos la cosecante. La cosecante que es hipotenusa, ¿no? Sobre el cateto que es opuesto. Pero también elevado al cuadrado. O sea, afecta a ambos, tanto arriba como abajo. Entonces, como puedes ver, ahí sacamos mínimo 90 menos 10 sobre 9. Entonces sería 80 sobre 9. Bueno, como pueden ver, está fácil. Bueno, ahora tenemos el ejercicio 3. Dice en el gráfico, ¿no? Hallar la secante del ángulo θ. Como puedes apreciar, tenemos dos triángulos rectángulos ahí. Entonces, vamos a empezar de este triángulo hacia arriba. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué? Porque conocemos más datos. Tenemos acá el cateto. Y acá tengo el hipotenusa. Frente al momento hipotenusa. Y acá tengo el otro cateto. Entonces, acá solamente en este triángulo tengo un lado nada más y el ángulo. Entonces, tengo que tratar de trasladar del triángulo que tengo más lados hacia arriba, ¿no? Entonces, como puedes apreciar, este es 90, ¿no? Entonces este es el hipotenusa. Eso significa que este es un cateto. Entonces vamos a darle X a este cateto, ¿sí? X. Entonces si le doy X a ese cateto, significa que si aplico Pitágoras va a ser la resta, ¿sí? O sea, la hipotenusa, en este caso 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. En este caso tenemos X, que es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado sería 25, menos 2 al cuadrado sería 4. Entonces X es igual a la raíz cuadrada de 21. Eso significa que ya he hallado el valor de X, que es raíz cuadrada de 21. Pero ¿qué me doy cuenta? Que esta X que he hallado, que es raíz cuadrada de 21, es la hipotenusa para este triángulo. Miren. ¿Por qué es hipotenusa? Porque está al frente de ¿quién? De 90. ¿Te das cuenta? Y este es el cateto opuesto porque está al frente del ángulo.
Entonces me falta hallar este cateto que está en el adyacente, ¿sí o no? Eso significa que si le doy otra letra y, entonces también es resta. Entonces y va a ser igual a la raíz cuadrada, empiezo por la hipotenusa, entonces raíz cuadrada de 21 al cuadrado menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Si al simplificar, ¿no?, como puedes apreciar, y es igual a la raíz cuadrada de 21 menos 5, ¿no? Y es igual a 21 menos 5, desarrollo sería 16. Y raíz cuadrada de 16, ¿no?, en este caso sería 4. Por lo tanto acá y vale 4. Entonces, como ya tengo todos los lados, o sea, tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente, me piden hallar la secante de teta, pero yo sé que la secante de teta es la hipotenusa, ¿no?, sobre el cateto adyacente. La hipotenusa ya lo conozco, que es raíz cuadrada de 21, y el cateto adyacente en este caso es 4. Entonces, como puede ver, está bien fácil, ¿no? Entonces recuerda, siempre cuando tengas así triángulos, comienza de donde tiene más datos, ¿no? Trata de trasladar esos datos hacia el triángulo que tiene menos lados, ¿no? Como te das cuenta, al trabajar esta hipotenusa con este cateto, recuerda que es hipotenusa porque está frente al 90, he hallado este lado, pero este lado justamente consigue que es la hipotenusa de este triángulo. ¿Por qué es la hipotenusa? Porque al frente de 90, te das cuenta, al frente de 90 es la hipotenusa, y al frente del ángulo que queda el cateto opuesto. Entonces este vendría a ser el cateto adyacente, pero como no lo conozco, entonces voy a hallarlo, ¿sí o no?, por Pitágoras, ¿no?, de la resta. En este caso, cada vez que te piden hallar el cateto, siempre es resta. Cuando te piden hallar la hipotenusa, siempre es suma. Pero eso sí, cada vez que sea resta, coloca en primer lugar la hipotenusa elevada al cuadrado, porque si ese es al revés, te va a salir negativo y no existe una raíz negativa en los reales, ¿sí? Así que ten mucho cuidado en el orden, ¿no?, porque te puede salir negativo y decir, ¿por qué sucede eso?, ¿no? Siempre se pone el lado mayor elevado al cuadrado en este caso, ¿sí? Entonces está fácil, ¿no? Reemplazamos y esta es la respuesta, que el secante de teta es igual a la raíz cuadrada de 21 sobre 4. Ejercicio 4, calcule n es igual a cotangente cuadrado de phi menos secante cuadrado de phi. Y como pueden apreciar, me dan en este caso el esquema, ¿no?, el triángulo rectángulo, ¿no?, la cual me dan a conocer los dos catetos y me falta hallar qué cosa, la hipotenusa. La pregunta es, ¿hay necesidad de hallar la hipotenusa? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una secante. Y cuando aplico una secante, necesito de la hipotenusa. Entonces, le damos un X, ¿sí?, a la hipotenusa y desarrollamos. X va a ser igual, recuerda, si me piden hallar la hipotenusa, es suma de frente. No lo pienses tanto, suma. Entonces, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más raíz cuadrada de ¿quién? De 2 al cuadrado. ¿Sí? De frente suma, no importa si esto lo escribes antes, lo escribes después, la cosa es que se estén sumando, ¿sí? X es igual, simplifico, entonces me queda 5 más a 2 raíz. Entonces si sumo, me queda raíz cuadrada de 7. Entonces ya sé que X vale raíz cuadrada de 7. Muy bien. Entonces ya puedo reemplazar, ¿no?, en lo que me están pidiendo ya. Entonces N va a ser igual a ¿quién? A la cotangente de phi. Bueno, vamos a ver la cotangente. La cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de ¿quién? De 2. Pero ¿qué observo? Que está elevado, ¿qué cosa? Al cuadrado. ¿Ves? Recuerda, este es el cateto opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está frente del ángulo. Y el cateto
adyacente. Y esta es la hipotenusa, pues, ¿sí? H. Hipotenusa. ¿Qué sigue? Menos la secante. La secante sin el sitio de la hipotenusa, secante, raíz cuadrada de 7. ¿Sobre quién? El cateto que haya adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Raíz cuadrada de 5. Pero ¿qué pasa? Todo está elevado a qué cosa? Al cuadrado. Entonces, recuerda de que este 2 afecta tanto arriba como abajo. O sea, como los dos tienen raíces, índice 2, raíz cuadrada, simplifica. ¿Eso qué significa? Que n va a quedar 5 sobre cuánto? Sobre 2. ¿Sí? Es que recuerda, estoy simplificando. ¿Sí? Bien, de igual forma, este 2 afecta tanto arriba como abajo. Pero como que es 2 se simplifica, entonces ¿qué me está quedando? 7 sobre 5. Entonces, acá hallamos el mínimo como un múltiplo, ¿no? O multiplicamos en aspa, si es el mínimo sería 10. Y multiplicamos en aspa 5 por 5, 25, menos 2 por 7 es ¿cuánto? 14. Muy bien. Entonces, bueno, la respuesta sería 11 sobre 10. Y como pueden ver, acá acabamos el ejercicio que está bien fácil, ¿no?